El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a esas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaron esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Hoy escuchamos en la primera lectura, que hoy estuvo un poquito larga, y también en el Evangelio, sobre este pecado del adulterio. En la primera lectura, en el libro de Daniel, vemos sobre una acusación falsa de adulterio. Y en el Evangelio vemos que la acusación no es falsa, es verídica, porque dice, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio, es decir, en el momento, ¿verdad? Podríamos decir, como un dicho mexicano, con las manos en la masa. En ambos casos se lleva un juicio por parte del pueblo. En la primera lectura, en el libro de Daniel, es un juicio que es convocado por estos ancianos, y en el Evangelio por el pueblo, por los hombres que encontraron a esta mujer en ese adulterio. En las dos hay una sentencia de muerte, tanto en el libro de Daniel con Susana, como en el Evangelio también hay una sentencia de muerte. Y esta muerte viene por la ley. La ley dice que toda aquella mujer que sea sorprendida en adulterio encontrará la muerte a través de la lapidación, es decir, arrojarle piedras hasta la muerte. Entonces, por parte del pueblo, estas dos mujeres, Susana y esta mujer adúltera, que no sabemos el nombre, van a ser sentenciadas a muerte por la ley. Pero aquí vamos a ver algo muy interesante. Aquí viene ya un poquito la diferencia entre Susana y la adúltera del Evangelio. En Susana sabemos que ella es inocente, aunque fue declarada culpable, ella es inocente. Y todo mundo le hace caso a estos ancianos. ¿Por qué? Porque los ancianos son los dirigentes del pueblo, tienen una autoridad. Por sus años se supone que ellos han tenido ya la experiencia y han ido aprendiendo también a ser honestos ante Dios y ante el pueblo. Por eso son ejemplos a seguir. Sin embargo, estos hombres ancianos ya se han corrompido, han desviado su vida y se han dejado permear por el pecado, por la tentación. Y aquí nos dice el libro, no es Susana la única, sino que ya es algo que ellos estaban haciendo, que estaban cometiendo. Ellos utilizan su
puesto ante la sociedad utilizan su influencia, su poder, su autoridad para poder abusar de los inocentes, en este caso de las inocentes. Pero esto nos muestra un comportamiento que muchas veces uno tiene como autoridad sobre los que están por debajo de uno. Y a lo mejor no es un pecado tan grande los que cometemos en el día a día, cada uno de nosotros, pero tenemos que tener cuidado porque a veces se nos puede subir y vamos a estar nosotros abusando de los que están por debajo de nosotros, en cierto sentido, entre comillas, ¿verdad? Porque todos tenemos la misma dignidad, pero a veces se nos sube el puesto y es cuando empezamos a agredir, cuando empezamos a abusar de los demás. No solamente en un solo campo, sino en diferentes campos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, a los trabajadores que tenemos, los que tenemos trabajadores, exigimos más tiempo del que está en el contrato? O les cargamos la mano, o les ponemos tiempo extra y no bien remunerado, ¿verdad? O a veces que, pues es que hoy es día festivo, pero tienes que trabajar. Por esta situación del COVID, ahora en este año que ha pasado y lo que llevamos pues algunas empresas que también les empezaron a bajar el sueldo a los trabajadores, cuando los trabajadores seguían trabajando de manera normal, aunque ahora desde su casa, por ejemplo, ¿verdad? En algunos otros casos, bueno, los mismos trabajadores, por ejemplo, ahí en la parroquia, pues los mismos trabajadores nos dijeron: Padre, sabemos de la dificultad, la situación económica, mire, yo quiero contribuir y nada más deme el 50%. Esa es otra situación diferente, ya no es uno, sino es el trabajador el que te está entendiendo. Y yo sé que muchos trabajadores lo entendieron así también, no solamente dentro de la iglesia. Pero cuando tú te aprovechas, ya estás abusando de tu autoridad. O a veces, porque somos autoridad, entre comillas, se nos olvida el por favor, el disculpe, el gracias. No, también son abusos. Esta mujer va a clamar a Dios: voy a morir por una sentencia que se me dio, aún siendo yo inocente. Y entonces Dios va a responder a esa oración. ¿Por qué? Porque Dios siempre ve al inocente. Siempre ve al pobre, al anahuín, el anahuín que no siempre es el pobre económicamente, sino el pobre ante Dios. Es aquel que ha sido vejado en sus derechos, que ha sido pues anulado en su opinión, en sus derechos prácticamente. Y Dios va a inspirar en este joven, Daniel, para defender a esta mujer. Y como este joven, este inexperto, podríamos decir, don nadie, porque todavía no tiene una experiencia, porque todavía no tiene ese recorrido, no tiene una autoridad, pero don nadie es inspirado por Dios, y entonces el pueblo le va a escuchar y va a demostrar cómo estos ancianos han abusado de su poder, de su autoridad, para poder hacer caer a las jóvenes del pueblo de Israel. Entonces, lo que ellos pedían para Susana es lo que se les va a dar. Por eso, dice por ahí la palabra de Dios: con la vara que midas serás medido. Por aquí nosotros tenemos en México un dicho: lo que pides, lo que para otro pides, ¿cómo va? Ya se me olvidó, ya me pasó lo del Chavo del 8. Lo que pides para el otro, así a ti se te da, algo así, ¿verdad? Esto entonces viene a traer una justicia de Dios. ¿Perdón? El que por otro pide, por sí aboga. Sí, muchísimas gracias. Es algo que también nosotros tenemos que ser pues correctos, tenemos que tener esa recta intención. Porque si yo pido un mal para el otro, el mal viene para mí también. Con la misma vara que midas serás medido. En la mujer del Evangelio vemos que ella sí es culpable. Ella sí cayó en el pecado, sí cometió el delito, porque en el pueblo de Israel sabemos que se lleva una
ley teocrática, ¿verdad? Es decir, la ley de Dios es la que se pone en práctica en el pueblo. Es la ley también civil, por decirlo de alguna manera. Esta mujer ha cometido pecado, ha cometido un delito y tiene que pagar por ese delito, tiene que pagar por ese pecado que ella cometió. El pago es la lapidación, es decir, va a pagar con su vida por este delito. Ya había tenido una sentencia de muerte, ya había sido condenada a muerte, pero esta condenada es llevada ante Jesús porque le quieren poner una trampa, le quieren poner el 4, decimos aquí en México, para hacerlo caer a él también. Y no solamente va a morir la adúltera, sino que también va a morir Jesús por ir en contra de la ley. Y es que si Jesús dice, pues apedréenla, van a decir, ¿y entonces dónde está ese amor? ¿Dónde está esa misericordia que estás predicando de Dios? ¿Dónde está ese perdón que tú dices que Dios da? Pero si Él dice, no debe ser apedreada, Él iría en contra de la ley que ha dejado Moisés. Jesús nos dice en otro momento en el Evangelio, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Pero hay que entender muy bien que la ley está supeditada al amor. Y toda ley, toda norma que se pone en cualquier sociedad, en cualquier situación, tiene que ver hacia el bien común. También la ley de Dios es hacia el bien común, con vistas a esa santidad, a esa buena relación entre Dios y nosotros, pero también entre nosotros como hermanos. Por eso Jesús no es que no cumpla la ley, sino que ve más allá de lo que dice la letra. Por eso nos va a decir San Pablo después, el que apela a la ley mata, pero el que apela a la fe en Jesucristo recibe la condonación de sus pecados. Por la fe hemos sido salvados. Y es que Jesús nos lleva a redescubrir el espíritu de la ley. No está por encima de la ley, sino busca ese espíritu de la ley, que el espíritu de la ley es el bien común, es la vida. Y entonces Jesús va a dar una sentencia justa, misericordiosa y conforme a la ley, porque ni va a estar en contra de la ley, ni tampoco va a estar en contra de lo que estos hombres quieren, ni en contra del plan de Dios. Por eso esa respuesta es que solamente de Jesús podría venir, con esta visión de amor, con esta visión de misericordia. Aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y cuántas piedras le arrojaron? Ninguna. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Todos tenemos nuestros pecados que tenemos que trabajar. Aquí mismo nosotros, yo creo que también hemos cometido pecados. A lo mejor no son pecados mortales, a lo mejor son pecados veniales, pero hemos cometido esos pecados. No somos perfectos, estamos en ese camino de perfección y tenemos que luchar para no caer en la tentación, para no caer en el pecado. Pero, pues, a veces por ignorancia, a veces por debilidad, a veces por ciertas circunstancias caemos en el pecado. No somos perfectos. Repito, vamos en ese camino de perfección, pero nadie nos podemos poner por encima del otro. Todos nos hemos equivocado y todos hemos recibido una oportunidad más de Dios. Por eso yo también tengo que ser misericordioso con el otro. También tengo que ser misericordioso con mis hermanos. Esto nos lleva entonces a que cuando yo descubro que Dios me ha perdonado, cuando yo descubro que yo he sido beneficiado por esa misericordia de Dios, yo también tengo que ser misericordioso con los demás. Tengo que invitarlos a la conversión. Tengo que mostrarles cuál es el pecado para que se corrijan, para que dejen ese pecado. Pero por ahí otra frase que tenemos: odia al pecado, no al pecador. Juzga el pecado, no al pecador. Dios ama a la persona y nosotros tenemos que ver antes que el pecado a la persona que hay detrás de ese pecador, que tiene la oportunidad también de poder reivindicarse.
no todos van a aceptar esta misericordia. Va a haber algunos que digan, no quiero, y que rechacen esta misericordia de Dios, que rechacen este amor de Dios, como estos ancianos que veíamos, como muchas veces estos hombres que le presentan la adúltera a Jesús. Cuando tú te encierras en tu soberbia y quieres juzgar a los demás, quieres ver los pecados de los demás, quieres ver los defectos de los demás, pero no te ves a ti mismo. Tú también eres pecador, tú también has tenido errores, tú también has caído y otros te han ayudado a levantar. Por eso también nosotros tenemos que aprender a ser misericordiosos. Hermanos, hoy la palabra de Dios nos invita entonces a darnos cuenta que no somos jueces de nadie, que también nosotros somos beneficiarios de esa misericordia de Dios, y que gracias a la misericordia y el amor de Dios es que tenemos vida, y que nos sigue dando una y otra oportunidad para que también nosotros pongamos en práctica esto con nuestros hermanos, empezando con nuestra familia. Que seamos ese rostro misericordioso de Dios, que llevemos a nuestros hermanos a la conversión, que los llevemos a el vivir realmente como hijos de Dios, pero con el testimonio, con nuestros consejos, con nuestro acompañamiento, no con nuestro juzgar, no con nuestro condenar, porque entonces ya no estaremos dando vida, estaremos dando muerte. Pues que Dios y nuestra Madre Santísima nos ayuden, así como San José, a ser humildes y ayudar y ser bendición para nuestros hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.